Les damos la bienvenida a nuestro sexto entrenamiento en tendencias tecnológicas. Gracias a todos los asistentes que nos acompañan de toda Latinoamérica. Les recordamos que pueden consultar esta presentación y su grabación, así como las anteriores, en una liga que les vamos a compartir por medio del chat. En esta ocasión nos acompaña Alfredo Martínez Marín. Él es Channel Account Manager, responsable del área de infraestructura industrial, para dar soporte a todas sus dudas y lectura a las preguntas que nos hagan. No olviden usar el chat que se encuentra en el panel derecho y bueno, vamos a estar leyendo sus preguntas durante este webinar. Adelante, Alfredo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su tiempo y para estar con nosotros, actualizarse en tecnología y con estos seminarios que hemos preparado con mucho gusto para ustedes. Me da mucho gusto presentar a mi compañero Guillermo Martínez, quien yo conozco desde hace mucho tiempo. Los dos trabajamos en el área industrial. Guillermo con mucha experiencia en la parte de automatización y control e inclusive cuestiones de marketing. Él es actualmente gerente de cuentas industriales, responsable del área norte del país. Y vamos a hablar de un tema muy importante para todos ustedes que están enfocados en la parte de la instalación y el desarrollo de infraestructura en la parte de plantas industriales. Es importante saber la forma de hacer las cosas correctamente, es importante minimizar los riesgos y para ello las normas o los estándares internacionales de comunicación para la parte de conectividad nos van a ayudar muchísimo en esto, son nuestros aliados para poder hacer de un proyecto muy exitoso. Sin más preámbulo, dejo la palabra a mi compañero Guillermo para que nos dé detalle de todo este tema muy interesante. Adelante, Guillermo. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos. En esta ocasión, este sexto webinar está dedicado a la parte de las consideraciones que necesitamos tener para lo que vendría siendo aplicaciones exitosas en redes Ethernet industriales, pero basándonos en lo que vendría siendo estándares internacionales. De alguna manera, el hecho de alinearnos a estándares internacionales nos va a dejar un beneficio muy, muy grande. Algo aquí que queremos compartirles es, bueno, este tema es algo que se toca mucho cuando se dan las certificaciones industriales para los partners habilitados por parte de Panbit, especializados, pero también consideramos que, pues, las circunstancias actuales, era un muy buen momento para poderlas compartir también con ustedes como distribuidores y principalmente como usuarios finales, el saber qué consideraciones son las que hay que hacer y basados en que si hay una brújula que nos pueda ayudar precisamente a poder determinar cuáles son las mejores prácticas y cuáles son esas normativas que nos pueden estar dando ese lineamiento para implementación, desarrollo, diseño de las redes industriales basadas en Ethernet. Muchos de los problemas de una red pueden redituar en una mala administración del cableado, un nulo o ausente plan de mantenimiento, una identificación inexacta de dónde viene y hacia dónde va pues nuestro cableado estructurado, ¿verdad? Toda esa infraestructura física que nos está ayudando precisamente a hacer esa conectividad y poder llevar a cabo una de las grandes premisas que tiene Panbit, que es ayudarle a nuestros clientes, a los usuarios, a poder llevar un dato de un punto a otro de una manera efectiva, de una manera segura. Seguramente a lo mejor pudiéramos llegar a tener problemas de tierra física, una terminación o implementación pues de baja calidad que pues estarían incumpliendo en normatividades o durante la instalación o su posición final, a lo mejor que estuviéramos cayendo en violaciones de radios de cobertura, etcétera. Bueno, algunos ejemplos que podemos compartirles.
Algo aquí importante, y cuando hablamos en el tema de infraestructura física para lo que vendría siendo redes industriales, es que una planeación deficiente o un desempeño deficiente puede poner en riesgo, sí, la seguridad o la integridad del proceso, inclusive de las personas, pero básicamente es que nos puede impactar directamente en lo que vendría siendo la generación de dinero. Recordemos que el piso de planta es donde pues, tenemos la producción y que finalmente pues, es uno de los principales puntos a estar considerando para la implementación de las redes robustas. Bueno, la importancia de las redes industriales ha cobrado pues, gran relevancia porque controlan y comunican el estatus de los activos que obviamente están generando la producción, pueden impactar significativamente la productividad o la fuerza laboral al tener paros no programados, por ejemplo, apagones o ralentización son extremadamente visibles y se monetizan de inmediato, es decir, una de las maneras de poderlo medir es precisamente pues, la falta de producción o falta de calidad en la producción. Algunos ejemplos en el tema de las redes industriales Ethernet es que se requieren equipos que se deban de manejar y soportar condiciones ambientales severas. Una implementación de una red en un piso de planta, como lo vamos a ver más adelante, abarca diferentes aspectos que necesitamos considerar de una manera muy clara y precisa. Necesitamos tener nodos flexibles, en ocasiones el movimiento físico de las líneas, la llegada de nuevas líneas, de nuevas tecnologías, etcétera, pues nos piden o nos demandan que de alguna manera sea flexible, es decir, que la inversión que se haga pueda continuar durante un cierto periodo de tiempo. Tenemos diferentes variedades de media o de infraestructura física, ya que contamos con también diferentes tipos de protocolos de comunicación que demandan por los diferentes equipos o elementos de control y automatización. Necesitamos tener un desempeño de la del tráfico de datos dentro de la red, pues en tiempo real. Recordemos que las aplicaciones en la parte industrial pues, son determinísticas, lo cual nos demanda el que la información o el dato llegue en tiempo real cuando se necesita. Y obviamente hay un incremento en los niveles de segmentación. Algo importante es, bueno, y entonces, ¿por dónde comienzo? Pues necesitamos hacer una evaluación y documentación de la red, tener un plan de mitigación para problemas inminentes, estrategias de redes para el tema de mantenimiento y su operación continua, planes hacia el futuro de las redes, ya que las redes existentes pues están en una migración muy franca en cuanto a protocolos legacy o protocolos que de alguna manera ya son obsoletos y o que también se convierten caros de mantener con tal de mantener precisamente ese tipo de protocolos. Entonces, hay muchos elementos dentro de un piso de planta que nos demandan pues diferentes características en cuanto a media, ¿sí? Y pues también tenemos diferentes tipos de usuarios de planta de producción, ¿verdad? Empresas fabriles que tienen diferentes características y también diferentes condiciones ambientales dentro de su planta. Inclusive desde el almacén a lo mejor para recibir materia prima, propiamente el proceso, el producto final, a lo mejor su empacado, su estibado y posteriormente a lo mejor a un almacén de despacho. Vamos a ver, algo importante y uno de los principales mensajes que queremos darles es que aproximadamente entre el 70 y 80% de las fallas en una red es debido a la capa física, es decir, a la infraestructura, a esa autopista que nos ayuda a poder llevar los datos y la información de una manera segura, cuando está bien planeada y bien implementada, de un punto a otro para que pueda llevarse a cabo realmente su función principal. Si pusiéramos esta parte en modo de vida útil y cantidad del presupuesto que se pueda llegar a ocupar, bueno, pues veríamos que a lo mejor un software tendría una vida útil aproximadamente de 2 a 5 años y nos puede demandar un alto porcentaje del presupuesto para un proyecto. El tema de las redes o la parte del networking, un ciclo de vida útil aproximadamente de 5 años, estaríamos hablando a lo mejor de
todos sus equipos activos en donde va a estar viviendo el software, ¿verdad? Y puede representar también un porcentaje interesante dentro del presupuesto de proyecto. La parte de operaciones, por supuesto, y el tema de la capa física o infraestructura física, pues es realmente lo que vendría siendo la autopista para que puedan estar transportándose los diferentes elementos la información de los diferentes elementos que están generando, como lo son los que acabamos de revisar. Pero algo interesante es que tiene un ciclo de vida útil aproximadamente de más de 20 años. Y algo interesante es que solamente puede llegar a demandar aproximadamente el 7% del total del presupuesto de todo el proyecto. Y si volvemos a la premisa que de cada 10 veces que puede llegar a fallar una red, en aproximadamente 7, 8 de esas ocasiones es debido a la capa física. En otras palabras, si no consideramos aproximadamente un presupuesto del 7% para la implementación adecuada de una implementación robusta, basada en estándares de esa capa física, pues seguramente vamos a estar teniendo problemas dentro de la red y poder estar impactando algunos otros de los elementos que acabamos de revisar, como la parte de software, redes, la parte operativa. ¿Sí? En el tema de soluciones de infraestructura física, bueno, Panduit lo viene manejando desde hace muchísimos años en la parte enterprise, ¿verdad? Toda la parte de telecom o comunicaciones, y en años recientes en lo que vendría siendo poder sumar con toda experiencia que tiene Panduit lo que son soluciones para piso de planta, en donde, al igual que en la parte de Enterprise, ¿verdad? Estamos viendo al mismo cliente, solo que su parte de oficinas, solo que la parte de su site o de su data center, pues normalmente gobernada por el área de IT, ¿verdad? Vemos que también se requiere llevar esa parte de comunicaciones hoy en día por la tendencia tecnológica a lo que vendría siendo su piso de producción, ¿verdad? Bajar las escaleras y podernos meter dentro de su planta para poder estar habilitando lo que vendría siendo las comunicaciones dentro de sus procesos. E igualmente tendríamos nuestro cableado vertical, nuestro cableado horizontal y obviamente el cableado en áreas de trabajo. Esto nos lleva a una de las grandes tendencias que hemos visto en los años recientes, que es esa convergencia entre el área de IT y el área de OT. Una de sus principales diferencias es que en la parte del área de IT, pues los sistemas o plataformas que tenemos ahí son transaccionales, por mencionarlos de alguna manera, ¿verdad? Y en la parte de piso de planta, las operaciones que tenemos ahí son en tiempo real, por eso se le denomina OT, son tecnologías operacionales, y pues donde tenemos sensores, actuadores, controladores, materiales y soporte, máquinas, equipamiento, etcétera. Y en la parte superior de la misma organización, pues tendríamos los sistemas ERPs, el área de finanzas, RH, logística, calidad, la parte de CRM, control de inventarios, de ventas, a lo mejor de esa empresa que se dedica a la manufactura. Algo importante es que esta misma podemos llevarla o traspolarla a lo que vendría siendo el Industry 4.0. Eso quiere decir que no solamente es habilitar de alguna manera o sacar el mejor provecho de la tecnología que hoy en día se tenga en piso de planta, sino también que las diferentes áreas pues también se sumen a lo que vendría siendo esta cuarta revolución industrial. En otras palabras, también tendríamos finanzas 4.0, RH 4.0, marketing 4.0, porque se requiere que todo el ecosistema esté debidamente alineado y engranado para poder migrar, por ejemplo, a este tipo de tendencias. Y partiendo precisamente de estas dos grandes áreas que de alguna manera se están comenzando a sumar y a conectar físicamente, pues tenemos diferentes tipos de entornos y también diferentes tipos de propósitos en cuanto a sus equipos y características muy particulares. Por ejemplo, en área de oficinas, pues tenemos direcciones de HCP, normalmente son dinámicas y es parte de lo que se requiere para tener un mejor desempeño dentro de del control y de los procesos que se requieren. Tenemos ambientes, pues, con equipo condicionado de alguna manera para medios ambientes benévolos, ¿verdad? Redes basadas y interconectados en VLANs,
arquitecturas centralizadas en switch, etcétera, equipo común y estandarizado. En piso de planta, pues ahí, por ejemplo, lo que vendría siendo las direcciones IP, las MAC address, tienden a ser o se requiere que sean estáticas, entonces es una de las principales diferencias. Por lo tanto, se requieren también de otro tipo de switches industriales. Tenemos ambientes rudos o severos en cuanto al medio ambiente. Tenemos redes y VLANs pues, aislados. Se tienen implementaciones de switches distribuidos. Tenemos diferentes tipos de equipo de diferentes fabricantes, de diferentes marcas con diferentes características, inclusive diferentes protocolos que requieren pues, la mejor media física para poder estar enviando o recibiendo los paquetes de información, etcétera. Que por cierto, en piso de planta normalmente estos paquetes de información son pequeños, son continuos y son en tiempo real. En otras palabras, son paquetes muy pequeños donde se están disparando constantemente. Comparado contra el área de IT, bueno, los mensajes tienden a ser más grandes, más pesados. En muchas de las ocasiones pues esas transacciones están programadas y pues en alguno de los últimos casos, en un momento dado que tengamos una pérdida de red, pues vendría siendo un inconveniente en la parte de oficinas, en la parte administrativa, en la parte corporativa, pero una pérdida de red en el área de UTE, pues podría implicar en un tiempo caído, ¿verdad? Improductivo, pérdida de materia prima, ¿verdad? Y esto resultaría en costos pues elevados que pueden impactar directamente a la parte financiera de la empresa. Hay diferentes instituciones que nos van dando y dictando lo que vendría siendo diferentes tipos de normatividades. Una de ellas es la IEEE y tiene diferentes apartados. Debajo de ella pues tenemos la ISO, la IEC, y dependiendo si estaríamos hablando de un data center, la parte de oficinas o la parte de manufactura, tienen sus diferentes apartados. Esto es como para comenzar a poner en contexto que es muy probable que se tengan las mismas instituciones regulando el tipo de conectividad y las características de la conectividad que se requiere en cada una de estas grandes áreas, pero con sus respectivos apartados. Igualmente, por ejemplo, para los estándares, de acuerdo a su aplicación, pues dependiendo de la región en donde estemos hablando, pues igualmente va a estar regulado para la parte de data center, la parte empresarial o la parte de oficina y la parte de piso de planta, por mencionar algunas. Hay más, pero creo que el día de hoy, para el tema que queremos tocar, considero que con esto era suficiente. Y lo que estamos viendo es que son los mismos organismos, ¿verdad? Las mismas instituciones que nos están dictando los diferentes apartados a los cuales habría que apegarse para un buen diseño, para una buena selección y también para una buena implementación, para que esto sea basado en regulaciones y en buenas prácticas y que realmente pues las redes que estemos llevando a cabo puedan estar haciendo la función para la cual pues son concebidas y se requieren. Dentro del mundo industrial tenemos algunas otras organizaciones que nos dictan también los diferentes estándares que debemos de estar considerando al momento de estar haciendo algún diseño o una implementación de conectividad en lo que vendrá siendo la parte de proceso, en la parte de piso de planta. Entonces, vemos que puede estar regulado para la parte de Ethernet, la parte de Profinet, Ethernet diagonal IP o protocolo industrial, Industrial Protocol, y la parte también de Modbus IP, también basado en Industrial Protocol. Algo interesante en el mundo industrial es que durante muchos años también se han implementado diferentes tipos de redes, pero este tipo de redes de alguna manera han ido migrando, han ido creciendo. Muchas de ellas eran propietarias, es decir, que solamente funcionaban o fueron concebidas para poder trabajar con los equipos que estaban desarrollándose o fabricándose, para que esos equipos se sumaran a lo que vendría siendo las líneas de producción. Y lo que vemos es que, como a regresar, la tasa de renovación de una red industrial hoy en día se está cortando. Antes se está acortando, es decir, están teniendo menos tiempo de vida las que fueron implementadas hace algunos años y que de alguna manera tenían un
un protocolo predeterminado, y lo que estamos viendo es ahorita con toda esta explosión tecnológica, la tendencia es precisamente a adoptar como plataforma de infraestructura física lo que es el Ethernet, y ya sobre ese montar el protocolo adecuado que se requiera. Hoy en día la normatividad vigente para esta parte del continente y esta parte del mundo, pues está basada y está regulada por estándares de telecomunicaciones, los cuales se han sumado, se han adecuado para darle paso a lo que vendría siendo la ANSI TIA 1005, que es el apartado precisamente para la parte industrial. ¿Qué consideraciones necesitamos hacer con base a el tipo de ambiente que podamos llegar a tener, con base a las características físicas de los equipos que necesitamos interconectar, y que esto como resultado pues nos dé una red realmente duradera y que pueda estar basada en estándares, y que pueda estar recibiendo tecnología, nuevas tecnologías, como lo veíamos en un principio, que puedan estarse renovando en un periodo de 2 años, 3 años, 5 años, pero que finalmente pueden cumplir su función, salen ya por obsolescencia, pero la infraestructura física que tenga la capacidad de quedarse para recibir la nueva tecnología. Algunas variaciones, por ejemplo, entre la TIA 1005, que es la parte industrial, y la TIA 568, pues son considerados, por ejemplo, como conectores M12, código D, código X, conectores de 2 pares, ¿verdad? La introducción de coples o adaptadores, y lo que vendría siendo el ranqueo MAES, que por cierto quiero aprovechar para recordar que para la próxima sesión en el apartado industrial se estará viendo, Alfredo estará dirigiendo precisamente lo que es a profundidad y a detalle las consideraciones ambientales y lo que vendrá siendo el diagramado MAES, que son consideraciones mecánicas, consideraciones de ingreso, climáticas y electromagnéticas, que pueden impactar de una manera pues no favorable si no se hacen las consideraciones adecuadas. También dentro de lo que es el mundo industrial, se han implementado con base a ciertos modelos, en este caso el modelo de Purdue, de la ISA 95, donde pone la estructura y la jerarquía, no importando a qué se dedica esa empresa industrial, ¿verdad? Nos dice qué es lo que debemos de tener en el nivel 0, o normalmente qué es lo que podemos encontrar en el nivel 0. Podemos encontrar sensores, actuadores, variadores de velocidad, la parte de robot, etcétera, lo que vendría siendo pie de máquina, y después lo que tendríamos en el nivel 1, como por ejemplo control tipo batch, control discreto, el control de variadores, procesos continuos, la parte de safety, y así vamos a ir subiendo poco a poco hasta el nivel número 3, en donde ya podemos tener aplicaciones tipo server, máquinas virtuales, etcétera. Y después, ¿cómo podemos empalmar o poder llevar estos datos, esa información crítica para decisiones en tiempo real, a la parte corporativa dentro de la misma organización? Y pues nos indica que es necesario implementar un DMZ industrial, ¿verdad? Estaría en el nivel 3.5, y posteriormente vendría el nivel 4 y 5, y estaríamos hablando ya de la parte corporativa, pues de ese cliente. Ahora bien, ¿qué es lo que puede aportar Pandoit precisamente para ir cubriendo lo que nos están dictando estos modelos y estos estándares a nivel internacional? Bueno, punto número 1, necesitamos considerar la relevancia de la red. El poder habilitar esa convergencia entre el área de IT y OT, estaríamos hablando del nivel 3.5, y muchos de estos desafíos que pueden llegar a tener muchos clientes, pues es incrementar el incremento de demanda de esas conexiones o nodos, mayor necesidad de obtención de datos, adopción de tecnologías nuevas y emergentes. Entonces, de alguna manera, el hecho de tener una infraestructura física adecuada, sólida y confiable puede garantizarnos el tener una productividad pues mucho más optimizada, y esto estaría acercando precisamente a muchos de los usuarios finales
a lo que es el IoT industrial, o la otra tendencia que tenemos también, que sería el Industry 4.0. Del modelo de la ISA 95, habemos 4 empresas que a nivel mundial decidimos adoptar precisamente ese modelo y lo consolidamos, ¿verdad? Cada quien aportando la parte especializada, en este caso aportando Panduit el tema de infraestructura física, que va más allá del cobre y de su conector, o de la fibra y su conector. Es realmente todo un paquete de soluciones que pueden ser customizadas de acuerdo a las necesidades y a la demanda de las aplicaciones industriales y de las necesidades propias del cliente. Entonces, este modelo se adecua, se hacen arquitecturas validadas y probadas entre los diferentes componentes y elementos que pueden conformar la red, Panduit aportando el tema de la infraestructura física, ¿sí? Un Cisco aportando toda la parte del switching and routing, diferentes también softwares, y Role Automation en el tema de control y automatización. Y por supuesto, pues el Flux Networks aportando todo el tema de visibilidad y de medición de lo que viene siendo el desempeño de las redes. Entonces, ¿cómo fueron migrando y evolucionando precisamente los diferentes modelos que se tenían a los actuales modelos que podemos encontrar? Bueno, anteriormente se tenían en tema de piso de planta una segmentación natural, es decir, cada equipo a lo mejor hablaba en su propio protocolo y se intercomunicaban en ellos, pero era una segmentación natural, por lo tanto había una seguridad natural, ¿sí? Se requería de un mapeo entre diferentes capas porque teníamos diferentes tipos o tecnologías que hablaban inclusive diferentes tipos de lenguaje o de protocolos, y posteriormente pues se volvía complicado tratar de obtener la información que teníamos capas más abajo cuando se requería compartirla hacia plataformas un poco más automatizadas. Hoy en día se está estandarizando, la tecnología nos está empujando precisamente a homologar el tipo de nodos, el tipo de conectores, el tipo de protocolos que se pueden llegar a ocupar. Entonces, podremos tener en piso de planta, ¿verdad?, eliminación de gateways, pero un incremento muy sustancial de switches industriales. Podemos obtener datos de varias fuentes o de diferentes equipos de control y automatización, y por lo tanto se requiere de mucha más seguridad en la implementación de redes industriales. En otras palabras también, y de una manera esquemática, anteriormente se ocupaban sí ciertas redes en piso de planta, pero era una red plana, en donde básicamente era hacer tiradas punto a punto, ¿sí? Y esto nos llevaba a tener problemas de distancias, tener problemas de poder administrar de una manera adecuada la red. No sabíamos por dónde podría venir el problema en caso de que hubiera una pérdida, etcétera. Y además, por increíble que parezca, pues se ocupaba mucha más infraestructura para poder cubrir todas estas zonas dentro de un piso de planta. La actual propuesta que se tiene, y es basada en estándares, es precisamente una arquitectura por zona, ¿verdad? Cosa que ya se está implementando y que ha sido muy exitoso en el tema Enterprise, en la parte de oficinas, etcétera. Hoy en día, basado en los estándares, revisando aplicaciones industriales con condiciones industriales, se está determinando que la arquitectura por zona puede ser una de las maneras mucho más robustas, confiables, rápidas de implementar y además de larga duración. Entonces, continuando con el CPWE, que es una arquitectura convergente basada en Ethernet para toda la planta, pues tendríamos nuevamente la estructura de la empresa, en la parte superior, su parte corporativa, su parte administrativa, en los niveles 0, 1, 2, 3, toda la parte de proceso y la administración del mismo proceso,
Y entonces, esto es de acuerdo al estándar ISA 95. Y nos dice, oye, ¿sabes? Necesitas zonificar. ¿Se acuerdan de la anterior lámina donde hablábamos de la zonificación? Pues lo estamos viendo aquí precisamente en este primer recuadro, en la parte base de este modelo de Pordue. Nos dice, oye, tienes que zonificar. Entonces, eso es lo que significa cada uno de estos 3 recuadros que tenemos aquí. No quiere decir que deban de ser únicamente 3, podemos tener 2, 3, podemos tener 7, a lo mejor podemos tener 20, depende de las características de la empresa o de la industria que estemos hablando. Debe ser capaz de poder permitir la implementación de diferentes tipos de topologías probadas para el mundo industrial, como puede ser un punto-punto o estrella, la parte de anillo o la parte lineal o DLR. Inclusive dentro de estas zonas, pues también el permitir cómo intercomunicar no solamente equipos de control de automatización, la parte de robots, la parte de seguridad, hombre-máquina, diferentes elementos como sensores, actuadores, estaciones de trabajo, pantallas HMI, la parte de CCTV, inclusive abrazar la parte del wireless industrial. Y bueno, en cada uno de estos niveles, pues obviamente Panbit tiene las diferentes soluciones que consideramos pueden aportar esa rápida implementación de una manera segura, robusta y basada en estándares. Entonces aquí lo que estamos viendo son las diferentes familias de manera muy general que ofrece Panbit para precisamente ayudar a alinear este modelo internacional y que sus redes estén basadas en estándares. Algo importante es que cualquiera de estas soluciones que acabamos de ver, pues vienen validados térmicamente. Esto es un punto muy crítico en piso de planta. Recordemos que las condiciones pues no pueden ser tan controladas como en una oficina, donde si tenemos calor, a lo mejor le bajamos 2 puntos al aire acondicionado o lo subimos para poder tratar de mantener bajo una condición agradable, esa sensación agradable de confortante en el medio ambiente. En piso de planta, pues es un poquito complicado hacer esto y en muchas de las ocasiones, pues es necesario considerar lo que vendría siendo el tema de la temperatura, el tema de salpicamiento, el tema de polvo, vibración, efecto electromagnético que platicamos hace un momento y que en la próxima sesión, pues Alfredo nos aportará precisamente con mucho más detalle cómo poder mitigar y poder resolver este tipo de adversidades en piso de planta. Entonces, regresando al tema térmico, pues es importante este tipo de gabinetes que ofrece Panbit para poder albergar los diferentes equipos eléctricos, de control o de automatización, como inclusive switches industriales, pues que esa parte térmica no dañe los elementos electrónicos de esos equipos y que puedan llevar a cabo su función de manera exitosa. También el desarrollo de este tipo de soluciones como IDFs industriales, los vamos a ver ahorita muy rápidamente en un overview, IDFs industriales, micro data centers industriales, gabinetes de zona que toman su nombre precisamente al modelo y al estándar de zonificar nuestras diferentes áreas dentro de la planta. De ahí se genera precisamente la familia de los gabinetes de zona. Cualquiera de estos pues nos ayudan precisamente a poder reducir el costo de implementación, lo cual se puede ver pues también reflejado en el costo total de la solución en el momento de estar diseñando y de estar implementando redes industriales robustas. ¿Se acuerdan de la TIA 1005, modelo de Pordue? Bueno, nos dice que en ciertos niveles es necesario zonificar. De ahí precisamente la familia de gabinetes de zona con los cuales cuenta Panbit. Estas fotos o imágenes que ustedes pueden ver es la solución completa, es un solo número de parte. En un momento dado puede incluir equipo activo en marca Stratix, ¿sí? Y algo importante es que vienen ya aprobados y avalados por UL, por ejemplo, para las validaciones técnicas, incluyen ya UPS industriales en marca
en marca Panduit, que es parte de la infraestructura física y parte de lo que vendrá siendo el respaldo a los equipos activos. Son sistemas con preingeniería probadas y validadas, no hay ningún problema porque ya vienen precisamente alineados a lo que vendrían siendo estándares internacionales. Para el tema de los micro data centers industriales, igualmente vemos en qué nivel del modelo nos está sugiriendo poderlos tener y ocupar. Inclusive en esta nos estamos acercando a la convergencia de compartir datos y de conectividad entre el área de OT y el área de IT. De ahí a que pues son robustecidos porque siguen estando del lado de piso de planta. Por lo tanto, necesitamos alinearnos, por ejemplo, a un NEMA 12 que nos habla del tipo de encerramiento y de sellado para que los equipos que están dentro no se vean afectados por ruido electromagnético, por cuestiones de vibración derivados de los mismos procesos que podemos tener. Y también el evitar que vaya a ingresar algún tipo de líquido hacia el interior. Diferentes dimensiones que ya han sido ampliadas precisamente para poder recibir equipo grado IT y equipo grado OT. Es un vistazo muy rápido precisamente de los diferentes tipos de micro data center para aplicaciones industriales, donde podemos tener puertas perforadas o un encerramiento totalmente hermético que vendría siendo la familia del lado derecho, inclusive con un acceso y una vista de vidrio templado para poder estar observando los diferentes equipos que tenemos instalados dentro del micro data center. Los IDFs industriales igual ideales para poder estar en piso de planta. Algunos ejemplos de instalación donde vemos cómo está albergando switches industriales. Puede haber inclusive la combinación de que en este frente de 19 pulgadas se puede instalar también algunos switches transaccionales que se requieran estar acercando a piso de planta, ¿verdad? Para comenzar a colectar información, administración de la información o comenzar a estar transmitiendo todos estos paquetes a la parte empresarial. Del lado izquierdo es la foto frontal, ¿verdad? Como se vería esquemáticamente al accesar por esa puerta frontal. Y la parte posterior, pues, ¿qué tipo de equipos podemos tener ahí? Es donde estamos viendo precisamente la llegada de las diferentes líneas que pueden venir de nuestra área de producción o estar colectando a lo mejor nivel más abajo todos los datos y la comunicación de por ejemplo, los gabinetes de zona. Hay algunas aplicaciones en donde el cliente probablemente ya pueda tener sus propios gabinetes. Y bueno, en ese sentido, muchos de los clientes, ¿sabes qué? No me iría yo por el tema de la zonificación, o bueno, sí por el tema de la zonificación, pero no estaré utilizando gabinetes de zona porque cuento ya con mis propios gabinetes, los cuales siguen siendo de las mismas dimensiones, pero han ido evolucionando. Antes tenían a lo mejor lo que eran los controladores para los motores y algunas otras funciones. Hoy en día en el mismo gabinete ha ido evolucionando y bueno, Panduit puede ayudarles precisamente a ocupar elementos que les ayudan para poder tener de una manera ordenada y estructurada dentro del mismo gabinete equipos de control, equipos de potencia, inclusive la parte de las telecomunicaciones conviviendo estas dentro del mismo ambiente sin que se vean afectados en el tema de las telecomunicaciones o la comunicación basada en Ethernet, ¿verdad? Efectos electromagnéticos derivados de los controladores, los variadores, la alimentación de fuerza que podamos llegar a tener, que sin ningún problema podemos encontrar voltajes de 120, 220, 400 volts y con muchas de las soluciones de Panduit, ¿verdad? En infraestructura física dedicada, pues podemos encontrarnos cableado estructurado que son capaces de estar conviviendo con cables de hasta 600 volts sin que se vaya a ver mermada o afectada su desempeño. Otro punto interesante es hablar del tema de cybersecurity, que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años. Igualmente está regulado
y nos dicen los diferentes organismos en sus diferentes apartados qué es lo que necesitamos considerar. Para el tema del piso de planta, también necesitamos considerar el tema de security o cyber security y una de las principales soluciones muy fáciles de implementar sería, por ejemplo, el bloqueo de dispositivos, ¿sí? Tanto para cobre, fibra, USBs, marcados o identificados por colores, pueden venir llaveados para que se pueda retirar o se pueda colocar, cambiar, etcétera, a demanda, de acuerdo a cómo se vaya necesitando. Entonces, en el tema de security, digamos que Panduit en el tema de infraestructura física estaría aportando esa segunda capa, algo que se le llama defense in deep, ¿sí? La primera capa normalmente somos pues, las personas como tal, el hacer buen uso de los equipos activos, etcétera, verificar dónde podemos conectarnos, dónde no, si es wireless, redes abiertas, públicas, etcétera. Y la segunda capa, en consecuencia, es precisamente el tema de la infraestructura física. ¿Qué hacer con estos puertos que por el momento no vamos a estar utilizando? ¿De qué manera podemos estar interrumpiendo o evitando el que se puedan hacer conexiones no deseadas o cambio de nodos por error o por equivocación, ¿verdad? En un momento de estar dando alguna administración, algún mantenimiento, pues que esto no pueda ocurrir, independientemente de que obviamente podamos estar protegiendo ese puerto, pues evitando acceso de polvo y condiciones en el ambiente que puede estar dañando la infraestructura. Algo importante con todo esto que estamos viendo dentro de gabinetes, dentro de diferentes tipos de soluciones, pues es utilizar las PDUs y algunos de los beneficios con los cuales ustedes pueden contar al implementar o considerar la adición de PDUs, bueno, pues es la reducción de costos de energía, reducir la posibilidad de escasez precisamente por cierto tipo de alarmas que nos pueden alertar de una manera temprana algún tipo de problema que tengamos dentro de cualquiera de estos tipos de gabinetes y obviamente la administración adecuada para poder consolidar el balance de energía, monitoreo de enfriamiento o de temperatura, si tenemos problemas de desconectes erróneos o inadecuados y encontrar un mejor espacio en cuanto a la administración de estos gabinetes. Recordemos que normalmente en piso de planta, pues el hecho de tener esos espacios ocupados, pues nos demanda un costo adicional. Dentro del tema de infraestructura física, pues Panduit también ofrece lo que es softwares de monitoreo para lo que es el tema de las redes desde el punto de vista de infraestructura física. No voy a ahondar mucho en el tema de IntraView, ese también va a ser un tema después de la sesión que dará Alfredo, vendrá nuestro compañero Nathan, precisamente para mostrarnos lo que es las capacidades y fortalezas y ventajas del software IntraView. Les comentaba que en algunos de los gabinetes, como por ejemplo los gabinetes de zona, bueno, podemos contar con la fuente de alimentación interrumpida o UPS de Panduit, grado industrial montable sobre riel DIN y obviamente con conectividad a Ethernet con protocolos SNMP, versión 1, 2 y 3, que ayudan precisamente a respaldar a los equipos activos que podamos estar teniendo dentro de las áreas de control y automatización. Estamos casi por terminar. Me gustaría dejar esta lámina un par de minutos y esto de alguna manera nos puede retratar un poco de en dónde consideramos que pudiéramos estar dentro de nuestras redes en piso de planta. Si tenemos redes restrictivas, si nuestra red a lo mejor ya es funcional, si nuestra red está ya en una etapa efectiva, ¿verdad? O estamos en una etapa innovadora y eso nos muestra precisamente las principales características de en dónde pudiéramos estar parados
y hacia donde quisiéramos movernos en un momento dado que sea necesario la implementación o la ampliación de nuestros equipos de control, de automatización de mis procesos y obviamente la demanda que necesitaría en el tema de infraestructura física. Entonces, si les parece bien, podremos pasar ahorita en estos minutos que tenemos a la parte de respuestas a las preguntas que hayan surgido durante la charla. Entonces, Alfredo, no sé si nos pudieras apoyar, de favor. Sí, claro. Estoy ahorita viendo las preguntas, el panel de preguntas. Bueno, aquí nos preguntan cómo se integra la infraestructura FISI. No sé qué es FISI. Si Rodolfo Talora nos puedes aclarar un poco esto de FISI, ¿no es Wi-Fi o algo así? No, de hecho, nos la amplía un poquito más abajo. ¿Cómo se integra la infraestructura física en la planta con tecnologías? Abajo nos la detalla un poquito más. Ah, ok, sí, cierto, ok. ¿Cómo se integra la infraestructura física en planta con tecnologías inalámbricas, donde hay velocidades de transferencia igual a lo que permite un cable categoría 6A? Ok. Bueno, no sé, aquí hay una cosa muy importante. La tecnología, lo que es la parte de infraestructura física y la cuestión inalámbrica, tiene sus propias estrategias. Digamos que para poder implementar una aplicación con tecnología inalámbrica, se requieren ciertas cosas que hay que cumplir, cuestiones de amplitud del espectro, cuestiones de evasión de obstáculos y sobre todo analizar la aplicación, si en un momento dado esa aplicación necesita enviar datos críticos, ¿verdad? A los diferentes controladores o a sistemas que necesiten esa información rápida. En realidad, la cuestión del cableado con la parte inalámbrica llegan a complementarse. Si bien sabemos, por ejemplo, que un categoría 6A estamos transmitiendo a velocidades de prácticamente 10 gigabits por segundo, en realidad la tecnología en la cuestión de controladores aún no llegamos a ese punto. Estamos llegando a 1 gigabit. Entonces, bien pudiera utilizarse sin ningún problema. De hecho, está aceptado totalmente por los estándares y hay que, en un momento cuando hay una aplicación en la parte wireless, podríamos estar conectando los access point con cable adecuado para obtener el ancho de banda que necesitamos. Es importante, desde luego, hacerles una recomendación. Existe un documento muy detallado de cómo aplicar las cuestiones de proyectos Wi-Fi o wireless directamente en el piso de planta. Es un documento que tiene Rockwell y es una derivación de lo que habló mi compañero Guillermo, de lo que es las buenas prácticas con CPWE o Converged Plant Wide Ethernet. Entonces les recomiendo que busquen ese documento y ahí hay una clara idea de cómo hacer un proyecto con respecto a la parte wireless, ¿no? Déjame ver qué otra pregunta hay. Bueno, aquí la cuestión de la presentación, desde luego sí, nos deja aquí su mail Ricardo León Gallo. Claro que sí, Ricardo. De hecho, estamos poniendo un lugar para que ustedes, bueno, pueden descargar la presentación cuando llegue el agradecimiento por parte de Paddy respecto a los asistentes de este seminario, bueno, de este webinar. Ahí vas a encontrar una liga donde vas a poder accesar y descargar no solamente esta presentación, sino todas las que hemos dado directamente. Bueno, nos dice aquí, buen día, respecto a los microdata center, ya tienen llegado la parte de AA para los mismos. Neguib, no sé qué es AA, si me puedes aclarar un poco ahí esa parte mientras o tú sabes, Memo. Sí, seguramente se han estado refiriendo a los equipos de aire acondicionado.
Ok. Entonces, sí, definitivamente se tiene contemplado el tema de aire acondicionado. Recordemos que en el tema de piso de planta las condiciones son un poquito adversas, inclusive se requiere de algunos aire acondicionados con ciertas características. Entonces, para el tema de los gabinetes de zona no requieren aire acondicionado, por eso vienen validados térmicamente, no requieren ni de ventiladores ni de aire acondicionado. Para el tema de los IDFs, que vendría siendo el siguiente nivel de conectividad, ¿verdad? O subsistema de cableado y de conectividad, sí es posible poder agregar un aire acondicionado. Los IDFs vienen con una tapa lateral en el cual se puede poner un aire acondicionado tipo mochila, siempre y cuando las condiciones, la temperatura ambiente por fuera del gabinete rebase ciertos grados centígrados. Estaríamos hablando, habría que ver el caso. En ese sentido, yo les sugeriría acercarse con su representante de Pandi para poder evaluarlo, pero si fuera necesario, andará sobre los 45 grados aproximadamente. Entonces sí le mandaría poner un accesorio que vendría siendo el aire acondicionado, se retira una tapa, se monta porque es un número de parte ya predeterminado, se monta el aire acondicionado y puede seguir trabajando sin ningún problema el IDF. Si nos vamos al siguiente nivel o capa hacia la parte superior, al nivel 3.5, de acuerdo al modelo de la ISA 95 o CPWE, como también comentaba Alfredo, ahí hay una familia de micro data centers o de data centers que pueden albergar equipo tanto de IT como grado industrial. Entonces, el que viene con encerramiento NEMA 12, se puede adicionar un aire acondicionado porque es completamente sellado ese gabinete y estaremos incurriendo en lo mismo, hacer una evaluación de la temperatura ambiente para poder determinar si es necesario adicionar el aire acondicionado. Y hay algunos otros modelos de micro data center en donde no son sellados herméticamente, vienen perforados, traen puertas, pero es una perforación natural de planta y ese lo que permite es el paso de aire, ¿verdad? Y este aire estaría acondicionado, obviamente, a la temperatura del cuarto de control, por ejemplo, donde se vaya a decidir alojar ese micro data center o ese data center en su versión de puertas perforadas, ¿no? Y en ese sentido, lo que habría que estar observando es la temperatura dentro de esa habitación, ¿verdad? Y las condiciones climáticas normalmente estarían ya bajo control, a lo mejor en la oficina, no sé, del gerente de procesos, de control, en el cuarto de control, en la parte de producción. Normalmente ya son ambientes un poco más controlados. Ahí podríamos estar utilizando precisamente ese tipo de gabinetes y el cual, por supuesto, no requeriría de adicionar un aire acondicionado porque más bien dependería de las condiciones ambientales de la habitación donde se encuentra. Espero haber contestado en tu pregunta. Perfecto. Bueno, aquí nos dice Esther Alfaro. Buen día. Respecto a las redes industriales e Industria 4.0, ¿en dónde entra la solución de GPON? Pandit no menciona este tipo de redes donde aplica esta solución. Gracias. Ok, Esther, mira, muy buena pregunta. En realidad las redes GPON, que son redes pasivas de fibra óptica, pues no están, digamos, en un desempeño que se considere aceptable para los índices de transmisión de un sistema de control, donde la demanda en el transferencia de información, como lo dijo Guillermo, el tiempo de transmisión y llegada al destino debe ser muy preciso.
Si recordar, las redes GPON no tienen esta funcionalidad, están pensados para dar servicio de comunicación en un ambiente no demandante en la cuestión de velocidad. Entonces, no vamos, o al menos hasta ahora no se ha pensado meter este tipo de tecnologías en un sistema industrial, ¿verdad? Hay referencias, si te refieres a la cuestión de información de GPON, hay algunas ya o varias referencias que se tienen respecto a tecnología y lo que estamos haciendo nosotros como Panduit para poder facilitar toda la infraestructura GPON, no en los equipos activos de esta tecnología, pero sí en la parte, toda la cuestión pasiva que esto implica, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta, Esther. La siguiente pregunta dice, el ingeniero Hubert Muñoz nos dice, para certificar el proyecto, ¿es necesario solo implementar con Cisco? Nosotros trabajamos con otros fabricantes industriales en equipamiento activo. Buena pregunta, ¿quieres contestarla, Memo? Sí, sí, claro. No, realmente tenemos alianzas estratégicas, yo creo que con líderes en el mercado y en sus tecnologías muy particulares a nivel mundial, como un Cisco, como un Rockwell, como un Fluke, en fin, hay muchas marcas de fabricantes que, al igual que Panduit, pues son iconos y son líderes en el mercado. Ahora bien, para el tema de la certificación, también se hacen las certificaciones con garantía extendida para piso de planta. ¿Qué es lo que se requiere? Que el integrador esté certificado para aplicaciones industriales, ya sea para su diseño, para su integración o para su implementación. Y con eso Panduit estaría entregando lo que vendría siendo una garantía extendida. Y ya el tema de la certificación, bueno, te podría comentar que pues, prácticamente todos los productos Panduit estándares vienen certificados, nos piden el certificado de algún número de componente de Panduit, seguramente se tiene. Aquí uno de los grandes diferenciadores en piso de planta es, pues, aunque diga Panduit la bolsa, aunque diga Panduit el producto, sí se necesita filtrar, por eso no se pierdan la siguiente sesión, filtrarlo con algunas características para saber que sea el producto adecuado para la aplicación adecuada. Esto es mucho para el tema industrial, van de la mano para que realmente pueda tener un desempeño efectivo, un desempeño robusto y además un desempeño garantizado para muchísimos años de vida. Entonces, bueno, espero haber contestado la pregunta. Así es. Isaac Solís nos pregunta algo que creo que ya habías tocado el tema, Memo. ¿Tiene Panduit soluciones de gabinetes refrigerados, enclosures industriales similares a los de la marca Great Lakes? Bueno, Okay, bueno. aquí digo, en realidad son prácticamente las mismas soluciones que tiene Panduit, es decir, el rack, todo lo que son los gabinetes con puerta o puerta lateral, con opciones de aire acondicionado, con la cuestión de mirilla o ventanilla de cristal. Para la parte industrial, desde luego, Panduit también tiene lo que ya mencionó Memo, gabinetes tipo NEMA 12 que no requieren de buscar un lugar específico para poder montar estos gabinetes en una zona con aire acondicionado, sino que el mismo gabinete puede estar en el piso de planta con su, si es necesario, con su equipamiento de aire acondicionado. Entonces, creo que tenemos muy buena diversidad, diferentes opciones que pueden ayudar perfectamente en las necesidades solucionar las necesidades de la parte industrial, ¿no? Bien, la siguiente pregunta dice, Manuel Mañas nos dice, ¿cómo funciona el UPS industrial sin batería y qué capacidades se tienen? Bueno, en realidad, bueno, no sé si quieres tú, Memo, responder o quieres. Sí, Alfred, cómo no, con mucho gusto. ¿Cómo funciona? Bueno, punto número uno es una UPS industrial y el espíritu de esa UPS es poder respaldar equipos activos tipo industriales. Es una sola capacidad la que se maneja, es de 100 watts máximo y el tiempo de respaldo puede variar dependiendo del nivel de consumo que esté demandando el equipo a respaldar.
puede fluctuar entre los 8 y 12 minutos, 10 minutos. ¿Puede respaldar más de un equipo? Sí, sí podría respaldar más de un equipo, siempre y cuando no rebasemos esos 100 watts y a lo mejor el tiempo de respaldo será menor, podría bajar a 8, 7, 6 minutos. ¿Cómo funciona? Bueno, es libre de mantenimiento ya que no usa baterías. Esas son algunas cuestiones que se llegan a apreciar por parte de los clientes industriales, ya que el manejo de desperdicio o de baterías en ocasiones no es tan fácil, y más cuando hay diferentes regulaciones también para la parte industrial, donde se ve que precisamente se están alineando para lo que es el reciclaje de productos peligrosos. Las baterías entrarían en ese rubro. Entonces, con eso se quitarían del reciclaje de las baterías, ya que es libre de mantenimiento, no ocupa baterías, y su tecnología está basada más bien en capacitores de alta densidad. Entonces, esa es la manera de estar respaldando. Tiempo de vida útil se calcula exactamente igual que cualquier otra UPS del mercado. Espero haber contestado la pregunta. Ok. Hubert Muñoz nos pregunta, ¿están disponibles los cursos de certificación para soluciones industriales? Bueno, en realidad, Hubert, ahorita estamos precisamente trabajando con los responsables en Estados Unidos para poder cuanto antes poner a disposición el curso a nivel en línea, ¿verdad? Y que poder continuar con esta labor tan importante de que es preparar a nuestros canales de integradores a poder hacer aplicaciones de infraestructura, diseño, desarrollo de la parte industrial. Muy pronto les vamos a tener ya noticias de esto. Muy bien. Pablo Mora nos dice, ¿cuál es el rey de transferencia de calor exterior-interior de los mini data centers? Ok. Bueno, mira, Pablo, cada uno de los diferentes gabinetes que tenemos tiene sus propias características de transferencia de calor. Nosotros lo especificamos muy detalladamente con unas gráficas que tú puedes encontrar directamente cuando buscas algún gabinete de nosotros, un data center, puedes descargar las especificaciones técnicas y hasta abajo vas a encontrar precisamente cuáles son, por ejemplo, en dado caso, la respuesta en la cuestión de transferencia de calor basado en la potencia que estás necesitando interior dentro del gabinete, es decir, depende del número de equipos activos que tenga, su potencia, y cuál es la temperatura exterior del medio. Con esos dos variables se puede hacer una gráfica de comportamiento de disipación y te puede decir exactamente si vas a necesitar simplemente algún accesorio para la disipación de calor, es decir, que mandes calor hacia afuera, o simplemente o también un aire acondicionado, de qué tipo o modelo te recomendamos para que lo puedas poner en el gabinete, ¿no? Espero haber respondido, Pablo. Muy buena pregunta. Roberto Méndez nos dice, ¿cómo se puede conservar la garantía de fábrica de los gabinetes de zona, microdata centers, IDFs, etcétera, etcétera? No sé si quieras tú, Memo, contestar o... No, adelante, Alfred. Ok. Bueno, en realidad nosotros cuando nos solicitan un gabinete, esto ya viene probado desde fábrica. Tenemos ciertas cuestiones de certificación asociadas y cuando el gabinete se pide tal cual, el gabinete llega e inclusive nos pueden ustedes pedir un certificado de que cumple con las normativas de tanto del armado del gabinete como la parte de las cuestiones de transferencia de calor, cuestiones de tierras, etcétera. Si tú pides el gabinete, porque a veces tenemos esa opción que solamente nos pidas el gabinete y tú lo armas, ahí es donde no podemos en un momento dado soportar mediante alguna garantía que el gabinete está bien hecho, que tiene o cumple con los requerimientos de disipación adecuados, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante, por eso es el valor de poder pedir el gabinete tal cual como lo entregamos de fábrica para que tú puedas contar y extender esa garantía de infraestructura directamente al usuario final. Nosotros como Pandy nos responsabilizamos por ese producto que ya viene así desde fábrica, ¿no? Ok. Siguiente pregunta, ¿cómo se puede conservar? Ah, no sé, ya no es. Perdón, discúlpenme.
Pregunta 3 dice aquí, Hubert, ¿se tiene disponibilidad de la línea industrial o cuál sería el tiempo de importación en un escenario normal? ¿Lo contestas, Memo? Sí, 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 Alfred. sí. Sí, es una muy buena pregunta, Hubert. Precisamente el poder suministrar lo que son las soluciones de Pandit tiene eslabones de valor agregado. Y uno de ellos son nuestros distribuidores. Muchos de nuestros distribuidores tienen un stock de ciertos números de parte, ¿verdad? Eh, en caso de que no se tuvieran en el almacén de nuestro distribuidor, Panduit cuenta con su almacén central, ¿verdad? De donde se puede estar despachando y a su vez se cuenta con un segundo almacén central en Estados Unidos, donde te diría que la mayor parte de los productos están listos para embarcarse. Si es algo un poco más customizado y se da mucho en la parte industrial, entonces se puede ir a un tiempo de entrega normal, como bien comentas, porque a lo mejor hay que hacer algunas adecuaciones en la línea de producción de Pandit que se requieren para la aplicación que tú necesitas. Y el tiempo promedio normal, andaría alrededor de las entre 4 y 5 semanas de tiempo de entrega. Ahora bien, partamos de que este tipo de soluciones, pues normalmente se están anticipando, o sea, se están viendo durante la detección de la necesidad, durante el desarrollo precisamente del proyecto, durante el diseño y las consideraciones para hacer el diseño. Entonces, desde ahí ya viene a lo mejor figurando que se va a ocupar algunos de estos tipos de soluciones. En ese sentido, Pandit puede colaborar de una manera muy activa e inclusive podernos anticipar el poder comenzar a fabricar eso que se va a requerir para ese proyecto muy puntual y que se puedan tener en tiempo y forma los productos para cuando se vaya a llegar a cabo la implementación. No espero haber contestado tu pregunta. No sé si tengamos alguna otra pregunta, mi Perdóname, estimado Alfred. discúlpame, tenía silenciado el Adelante. micrófono. Roberto Méndez, como parte de su pregunta anterior, nos dice, ¿cómo puedo evitar perder la garantía de un gabinete, ¿verdad? Como viene, cuando un integrador realiza la implementación en sitio? ¿Ok? Bueno, yo te podría decir, Roberto, que, digamos, podemos trabajar en un esquema en donde junto con nuestra área de servicios profesionales, que son ingenieros que prácticamente están haciendo diseños, tanto en los centros de datos como infraestructura de redes, podríamos trabajar en conjunto para poder asesorarte y ver que el gabinete se construya acorde con esas normas. Podríamos ver esa opción, ¿verdad? La otra es, una vez que tú ya tienes construido el gabinete, hacer una validación, ¿verdad? Por parte de alguno de nuestros ingenieros y ver que se pueda cumplir. Es algo que podríamos estar tocando base con nuestra gente de ingenieros en Estados Unidos, ¿no? No sé si tengas algo que agregar tú, Memo, en esta parte. No, realmente creo que es muy interesante la pregunta. Definitivamente, cómo poder conservar la garantía como cualquier otro producto que estás adquiriendo, que es pues que sea el producto adecuado para lo que va a ocupar y el buen uso del mismo, ¿no? Entonces, en un momento dado, se pueden emplear las garantías estándar de Panduit, ¿verdad? O se pueden ocupar en proyectos muy particulares las garantías extendidas de Panduit. Y esto no tiene un incremento de costos. Se puede revisar muy puntualmente. Si tienes alguna necesidad, con todo gusto, ponte en contacto con tu representante de Panduit más cercano y podremos revisar. Ok. Bueno, siguiente pregunta. Nos dice Oscar,
Buenos días, ¿cómo puedo obtener un catálogo de Panduit industrial? Es muy fácil, Oscar. Yo te lo puedo mandar si quieres, pero también hay una parte directa donde está la solución industrial de Panduit, donde generalmente en cualquiera de los productos tú puedes obtener acceso a los catálogos generales y uno de ellos es precisamente el Preferred Parts de la parte industrial. Ahí puedes ver todos los números de parte y las soluciones que tenemos en Exprofeso para la parte industrial. Es un buen catálogo. Si quieres, yo pido tus datos de correo y te mando el catálogo. La siguiente pregunta, una pregunta, ¿cómo es eso que las UPS no tienen baterías? O sea, no, usa sin baterías. ¿Cuánto tiempo de autonomía tiene? Bueno, como lo explicó Guillermo, es un equipo que utiliza capacitores de alto desempeño, capacitores que en un momento con un arreglo específico de alta impedancia pueden soportar la energía, ¿verdad? Sin necesidad del uso de baterías. Obviamente, la capacidad para poder soportar la energía a los dispositivos está diseñada principalmente para los switches. Aunque en un momento dado podremos estar colocando a lo mejor 1, 2, 3 switches e inclusive una interfaz de operador, como lo han hecho algunos de nuestros clientes, que les ha gustado mucho esta solución porque es prácticamente una solución libre de mantenimiento y prácticamente es para aplicaciones donde tú tienes cortes de energía muy constantes, ¿verdad? Pero a lo mejor no muy largos, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Porque acuérdate que en la parte industrial un corte de energía es mortal. Es decir, puede ser que en un momento dado una línea de producción se pare y para poder restablecerla, cuestiones de temperatura, lograr la presión otra vez de toda la línea de producción, pues se requiere quizá 10, 15, hasta 20 minutos para poder restablecer todo. Entonces, si en esto se te va la red, ¿verdad? Que en un momento dado también tiene la comunicación de clientes-servidores, se nos va también la sesión de los clientes-servidores y entonces tienes que volver a restablecer esas aplicaciones. Entonces, por eso se utilizan UPS para estas interrupciones que pueden durar hasta quizás 5 minutos, ¿verdad? Pero que te va a llegar la energía. Para eso son estas UPS, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta, Marco. ¿Tú adelante, Memo? Sí, nada más para poder complementar, recordar algo bien interesante en el mundo industrial. Muchos de los equipos de control y de automatización inclusive tienen la capacidad de poderse recuperar de un parpadeo de luz o de un corte de energía eléctrica o inclusive corte de energía eléctrica por parte de la compañía de electricidad y en lo que entra a lo mejor planta de emergencia por equipos críticos, etcétera. Muchos de los equipos de control y automatización tienen una capacidad muy rápida de recuperación, ¿sí? Inclusive de unos cuantos segundos. El tema es para ciertos equipos que están administrando esas aplicaciones industriales, como pueden ser, por ejemplo, los switches, etcétera, que aunque sean grado industrial, les lleva un determinado tiempo a el reiniciarse y el poder reiniciarse con las características y con el mapeo de los equipos que están interconectándose. Entonces, y como bien comentaba Alfredo, uno de los objetivos de la UPS es, espérame, no te reinicies, aquí te respaldo durante estos minutos en lo que no entra la planta de energía de emergencia o en lo que no se restablece la ausencia de energía eléctrica. Entonces, esos minutos son vitales para que no perdamos esos componentes y no perdamos ciertas variables, como comentaba Alfredo, por poner algún ejemplo, ¿no? Volver a subir temperatura, monitoreo de variables como presión, etcétera. Entonces, la UPS va a hacer una función excelente para ese tipo de equipos que le tomaría varios minutos reiniciarse comparado contra otros equipos que a lo mejor se pueden reiniciar en unos cuantos segundos. Entonces, para evitar este reinicio de que los equipos que ya están listos se reinicien muy rápido, pero otros que les toma más tiempo de manera natural, aunque sean industriales, que esos sean los que se estén respaldando cuando tengan una ausencia o corte de energía eléctrica. Espero haber ampliado un poquito más por ahí, Alfredo. Ok, híjole, nos estamos expandiendo mucho en tiempo. Heidi, ¿cómo ves? Tenemos Si todavía gustas como leer, unas 7 preguntas. así es. Si gustas leer una última y las demás las respondemos a través del correo electrónico o si Ok, gustan.
Muy Sí, bien, claro. sí, si quieren. Bueno, vamos a poner esta que es de Eric Jiménez. Nos dice, ¿cuáles son las ventajas de los conectores M12 en comparación de los RJ45? Excelente pregunta, Eric. Mira, los conectores M12 en un ambiente muy agresivo, y si has estado alguna vez en plantas, por ejemplo, llegan a tener digamos, interacción con el medio ambiente muy fuerte, sobre todo, por ejemplo, con alta vibración. Por ejemplo, en plantas automotrices, en el área de estampado, donde están utilizando estas prensas de varias toneladas, tú prácticamente puedes estar brincando ahí. El piso se mueve tremendamente y si tú no tienes una infraestructura robusta con este tipo de conectores que son roscables, sellables, prácticamente vas a empezar a tener problemas de fallas de conexión en la red o en los equipos utilizando conectores RJ45. O te doy otro ejemplo. En la industria alimenticia, donde hay, cuando tú haces un lote de un producto y vas a cambiar a otro, la norma te pide lavar las líneas de producción prácticamente con chorro de agua y muchas veces los equipos están expuestos. Entonces, los switches, hay un tipo de switch industrial que puede soportar salpicadura de agua, chorro de agua inclusive, y obviamente la cuestión de los puertos se protege a través de este tipo de conectores M12 que son totalmente sellados, se evita el paso de contaminantes como agua, polvo. Entonces, para eso sirven este tipo de conectores M12 e inclusive Panduit tiene todavía una solución todavía más robusta, ¿no? Que son conectores que son, digamos, conectas y metes como una especie de llave asegurada, ¿no? Que digo, para que veas el tipo de condiciones que pueden en un momento dado presentarse, ¿ok? Bien, leo una más y ya me voy, o nos vamos. No sé, Eddie, ¿cómo ves? Si gustas, el resto de las preguntas podemos contestarlas ¿De porque plan? son bastantes las que Sí, tenemos todavía pendientes. Yo creo que lo más conveniente es que las contestemos vía correo electrónico muy bien. para dar una respuesta más detallada. Les Ok, agradecemos todos su asistencia y les recordamos que nuestro próximo webinar, nuestra sesión número 7, hablaremos de MAIS, el método de zonificación, ahorro económico en la implementación de redes industriales. Este es precisamente del módulo industrial y será el martes 5 de mayo a las 10 horas. Les agradecemos mucho su asistencia y bueno, pues damos por terminada esta sesión. Gracias. muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego.